Muy buenas tardes con todos los presentes. La Universidad de la SUAY, junto a su cátedra permanente y su Escuela de Antropología, les da la más cordial bienvenida a la charla presencial Etnomúsica y Paisajes Sonoros en el Ecuador, pasado y presente, evento que se enmarca dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Saludamos la presencia de Carlos Guevara, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Jimena Vélez, subdecana de la Facultad, Gabriela Alcuri, directora de la Cátedra Permanente de la Universidad y directora de la Escuela de Antropología, Carlos Freire, conferencista invitado. Hacemos extensivos de saludo a profesores, estudiantes, miembros de nuestra comunidad universitaria y a todos quienes nos acompañan en esta tarde. En este momento invitamos a Carlos Guevara, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, especialmente con los señores estudiantes, chicos y chicas que nos acompañan. La universidad cobra vida y se encuentra en el estudiante. Así que lo más importante de este salón son ustedes, señores estudiantes. Un saludo también a las personas que nos acompañan, la doctora Jimena Vélez, subdecana de la facultad, la doctora Gabriela Alcuri, directora de la Cátedra Permanente de Antropología y también de nuestra carrera de Antropología, y sin duda a nuestro distinguido conferencista, el doctor Carlos Freire. Realmente decirles nada más que en primera instancia, doctor Freire, bienvenido a su casa. Estuvimos conversando en una parte y él tiene mucho de su formación, mucha de su vertiente epistemológica desde la Universidad de la SUAY. Estuvo con nosotros acá. Y claro, el día de hoy queremos un poquito entenderle al ser humano desde otra mirada. La mirada de la música, la mirada del sonido. El ser humano verdaderamente es una sinfonía de valores, una sinfonía de principios, una sinfonía de humanidad. Creemos sinceramente, a tono con nuestro modelo pedagógico, que el poder encontrarnos como seres humanos está también en la música, está también en los sonidos, están también en esos objetos que el hombre y la mujer han tenido que forjar a través de los tiempos, precisamente para expresarse. De ahí precisamente la propuesta del profesor, entender el pasado para ver cómo nos proyectamos hacia ese futuro. De ahí que también cobra mucha vida la antropología. La antropología nos permite fundamentalmente entendernos. Y cuando hemos hablado con la doctora Gabriela Alcuri, decíamos que la antropología era fundamental para desde ahí entender absolutamente todas las carreras de la universidad. Imposible entender la medicina, la arquitectura, la filosofía sin la antropología. Por ello entonces, profesor, muchísimas gracias por su bondad y realmente va a ser un momento de gran aprendizaje para todos nosotros. Muchas gracias y bienvenido a su casa, doctor. Gracias, señor decano, por sus palabras. De esta manera me permito presentar al doctor Carlos Freire para enseguida dar paso a su conferencia. Carlos Freire, doctor en musicología, investigador, compositor e instrumentista. Ha desempeñado varios cargos en la gestión cultural de Cuenca y ha ejercido la docencia en diversas universidades del país y el exterior. Ha participado en eventos artísticos y como conferencista en diferentes países de América y Europa. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto poder compartir un tema que seguramente a todos nos ayuda, vinculado con los sonidos, con la cosmovisión, con los paisajes sonoros.
Seguramente algunos de ustedes dirán, pero esos nuevos términos. Tradicionalmente el paisaje ha sido visual, conformado por elementos geográficos, por los entornos materiales. Cuenta una ciudad bella con su paisaje visual, pero ¿qué es el paisaje sonoro en ese momento? Con la lluvia y con mi voz a través del micrófono, y por ahí ves los grillos con sus propios sonidos, y una rana, y en el campo el mugido de una vaca, y las melodías de instrumentos indígenas cañares. Los paisajes sonoros tienen la característica de ser un ropaje de sonidos y silencios en un tiempo y un espacio determinados. ¿Cómo sería el paisaje sonoro de este mismo sitio aquí donde estamos en este momento? Hace 480 años, cuando recién se fundaba Cuenca, cuando Tomebamba estaba en su apogeo. Pero Tomebamba no tuvo mucho tiempo de vida, no nos olvidemos que los incas estuvieron más de 80 años en nuestro territorio, pero hicieron cambios trascendentales. Y antes era Huancondel. Y los paisajes sonoros de ahí serían diferentes. ¿Por qué? Porque los incas, por ejemplo, trajeron el runashimi, que es el quichua, y el lenguaje, la forma de comunicarnos a través de fonemas, de palabras, es parte del lenguaje sonoro. Y el cantadito, la melodización de lo que hablamos. El paisaje sonoro de Cuenca, obviamente, tiene diversos segmentos. Nosotros estamos aquí escuchando esto, escuchan mi voz, los pasos de la Gaby, luego escucharemos un sonido que no se va a repetir. Y todo lo que vibra produce sonido. Por eso se habla de la música de las esferas, del macrocosmos y del microcosmos. Los átomos, las células, en su constante vibración producen sonidos. A veces uno se va por algún tratamiento, por algún músculo o algún tema de traumatología y encuentra ahí, ¿no?, que curan con sonidos. Sonidos que no escuchamos porque nuestro oído es bastante limitado. Los murciélagos, los delfines, los perros pueden escuchar una mayor cantidad de decibeles, pero el ultrasonido es una terapia. En ciertos países como Italia, en Argentina, que son vinícolas por excelencia, incluso pueden acelerar los procesos de fermentación o potabilizar el agua a través de sonidos. Ok, entonces, nosotros estamos hablando aquí en el Ecuador, en Cuenca, en este año 2024, y hablamos de paisajes sonoros, y hablamos de una antropología de la música. Porque la música es producto del ser humano, y el ser humano es producto de sus circunstancias. Entonces, a la música, cuando la estudiamos como etnomusicología, o como antropología de la música, o como acustemología, la vamos a estudiar en relación al ser humano y su escucha, los sonidos que tiene a su alrededor. Nosotros tenemos ahora un oído occidentalizado, incluso ya genéticamente, porque durante algunos siglos que llegaron los europeos nos trajeron escalas que ellos allá habían encontrado a través de muchos siglos también. Una escala temperada que Juan Sebastián Bach en el siglo XVII y el XVIII había logrado homologar. Pero esa es una de las tantas escalas que hay en el planeta. Por ejemplo, los shuaras tienen escalas trifónicas. Solo con 3 sonidos producen diversos tipos de cánticos para la guerra, para el amor, para los rituales, con 3 sonidos. En la India tienen en cambio cuartos y octavos de tono, o sea, una escala mucho más amplia. Nosotros en la escala occidental hablamos de semitonos, como los intervalos menores entre los sonidos. Imagínense en la India los krutis para los ragas, que tienen cuartos y octavos de tono.
Todo esto es lo que forma parte de la musicología, que es el gran paraguas que cubre los estudios de la música, la etnomusicología, que es parte de la musicología, la arqueomusicología, que es el trabajar con objetos sonoros del pasado remoto, ¿no es cierto? La etnomusicología estudia fundamentalmente las manifestaciones sonoras de los pueblos originarios, pero que todavía están vigentes, ¿no es cierto? Si vamos donde los cañaris, o vamos donde los alasacas, o los alaguros, o los taromenanes, podemos llegar a escuchar etnomúsica de ellos. Pero con el tema de la arqueología musical hay esa limitación, que no hay el entorno. Solo encontramos una pieza como esta. ¿No es cierto? Es una pieza arqueológica original, que nos acaba de revolucionar a los arqueomusicólogos muchos conceptos. Es de la cultura Tusa, cerca a Nariño en Colombia, por Carchi. Allí está Tuncahuán, negativo del Carchi, Tusa y Capulí. Y esta pieza realmente es patrimonio del Ecuador, ¿no? Pero los investigadores andamos detrás de ellas. No sé si han leído a Alejo Carpentier en ese famoso libro Los Pasos Perdidos, que es la historia de un musicólogo que sale de Alemania a buscar un instrumento exótico en el Orinoco, en Venezuela, ¿no? Aquí tenemos una compañera venezolana, bienvenida. Entonces, encontramos una pieza como esta o esta. Una pieza arqueológica que tiene 5.000, 6.000 años. Lo único que podemos hacer es admirarla, sentirla, hacerla sonar. Pero sería que tocaban algo así nuestros antepasados hace 5.000 años. ¿Qué sabían? ¿Tocar qué melodías? Sería que lograban esos efectos de cuartos de tono. ¿O no? ¿En qué circunstancias? Tal vez para un grito funerario, tal vez por una guerra. Entonces, la arqueomusicología, que es una maravilla, es apasionante, presenta esas limitaciones. ¿Ya? Una pregunta, este micrófono me sirve para grabar, ¿no es cierto? Sí. ¿Y puedo obviar de este? No. ¿Si me escuchan? Ah, no. Ok, entonces, quería más o menos poner en un contexto algo epistemológico y sistemático el tema, el motivo de esta reunión, ¿no? No es una clase de etnomusicología, es un acercamiento al mundo sonoro de nuestros pueblos originarios y de nosotros mismos. Porque cuando somos mestizos, y como en el caso nuestro, mestizos casi al cuadrado por pi, porque los españoles eran mestizos de remestizos, los árabes, los otomanos, y aquí los incas y los cañaris y los panzaleos y los uruguayos, etc. Entonces, tenemos una serie de influencias sonoras. Y definitivamente, en nuestro inconsciente colectivo sonoro está presente. Por eso es tan lindo trabajar, por ejemplo, con los niños en la iniciación musical a través de metodologías como el método Orff, ¿cierto? Un método preconizado por un compositor y pedagogo alemán que dice, a los niños hay que iniciarles en el mundo musical con melodías simples, con refranes. Casi siempre los refranes son muy sistemáticos, tienen un ritmo, con instrumentos fáciles de tocar, como algo así. Por ejemplo, esto solo suena. Qué aburrido, ¿no? Suena, pero si hago... Y si tengo un tambor colgado, bueno, no tan grande, puedo tocar con una mano esto ahí, ¿sí?
Y el ritmo que he tocado es un yumbo, que es un ritmo ancestral, un ritmo guerrero. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, como en mi caso, pueden con facilidad relacionarse con esa cosmoaudición a través, hola, bienvenidas, a través de esos ritmos que están en nosotros. Claro, nosotros cuando hemos estudiado música en la escuela, bueno, ahora ya se ha eliminado. Antes teníamos en la escuela, en el colegio de educación musical, y quienes fuimos al conservatorio y a la universidad a estudiar música secas, primerito debíamos saber qué es una sinfonía, una sonata. Juan Sebastián Bach, 1685, 1750, 46 cantatas, y Mozart 42 sinfonías, y Beethoven, que murió sordo en 1827. Bueno, mira lo nuestro. Tal vez Julio Jaramillo, que no es que fue un gran compositor, fue un personaje de la música popular que tuvo mucho éxito, por supuesto, y es un ícono. Y él nació el 1 de enero de 1935 y en su honor es el Día del Pasillo, y él casi no componía pasillos, ¿no? Alguna vez estuve en Valencia, en Venezuela, con el grupo de música y danza de la Universidad de Cuenca, en Villacta, y nos invitaron a una reunión en la noche a tomar una cerveza, a comer algo, y estaba Julio Jaramillo en una especie de altar, con esos foquitos que parecen velas ahí, ¿no? Prendidos. Era Julio Jaramillo, ¿no? Yo le pregunté por ahí a los mensajes, digo, ¿quién es ese señor? No conozco. Julio Jaramillo, pues él nació aquí en Valencia, famoso cantante. Y en México lo dicen, ¿no? Y en Uruguay tuvo el gran problema que los guardias que le fueron a recibir en el avión cuando fueron unos conciertos prendieron las sirenas y todo y les sancionaron. Porque era un personaje, ¿no? De la música popular ecuatoriana. Pero compositores como Luis Humberto Salgado, como Sixto María Durán, como Gerardo Guevara, como Llanera Alvarado, qué sé, tantos compositores contemporáneos, a veces son desconocidos. Más conocemos de lo foráneo, ¿cierto? Y no es que esté mal, no. Yo pienso que debemos saber de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahora algunos estudiantes nuestros de la Universidad de Cuenca, Cañaris y Sarguros, a quienes hemos dirigido tesis, hemos trabajado juntos, están produciendo una música nueva, con el mismo chaspishka, pero con elementos contemporáneos. ¿Y por qué vamos a impedirles? O si quiere tener un iPhone 15, qué bien, y a veces tiene mejores teléfonos que nosotros, está bien, bien. Igual que nosotros a veces decimos ay, 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 o achachay, o la guagua. No, son préstamos culturales. Eso pasa también en la música. Entonces, es importante que sepamos de dónde venimos. Y si queremos dedicarnos a la música renacentista, o a la música dodecafónica, a la música impresionista, o a la música popular ecuatoriana, como un albazo, como una tonada, como un danzante, está bien. Y si nos gusta el rock, perfecto. Y si nos gusta el jazz y también Juan Sebastián Bach, podemos de pronto hacer nuestras fusiones, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, aquí llega una gran cantante y entrañable amiga, con quien hemos hablado de estos temas. No está para nada por demás conocer diversos tipos de música, pero ojo, no nos olvidemos de lo nuestro, de nuestra raíz. Hasta hace unas décadas era común que nos hagan pensar en la escuela, en el colegio, que los europeos nos salvaron del ostracismo, de la barbarie, que aquí nuestros antepasados eran unos ignorantes totales. Se olviden que alguna vez incluso se pensó quitarles la categoría de seres humanos porque no tenían alma los indígenas americanos, ¿no? Paralelamente lo que pasaba allá en Europa, en el Renacimiento, y en el Barroco, y en el Rococó, en el manierismo, el clasicismo, aquí estaban nuestros antepasados también haciendo lo suyo. Y cuando llegaron los cronistas como Garcilaso de la Vega, o Amán Poma de Ayala, Bernabé Cobo, decían, wow, a pesar de que es una música un poquito rara, estudian, ¿no? No cualquiera es músico. Y tienen música para la guerra,
y música para las ceremonias religiosas, y música para el amor. Es increíble cuando uno lee las crónicas en México, por ejemplo. Hernán Cortés mismo se sorprendía. Decía, qué instrumentos más raros que dan miedo realmente, ¿no? Porque imagínense, llegaban los europeos con sus arcabuces y con unas cornetas y timbales y todo, y de pronto sonaba una especie de ejército de 200 indígenas, cada uno con un silbato de estos, y hacían algo así. ¿Cómo serán escuchando 200 personas tocando este tipo de aerófono? Entonces, diabólico, ¿no? Por eso los libros con las herejías y todo esto relacionaban con lo malo, con la maldad, con el demonio, en contra del Dios europeo de la Trinidad Santísima. Pero el tema es que todo grupo humano, igual que tiene su cosmovisión, muy vinculada con la mitología, con la cotidianidad, con su mundo circundante. Esa es la cosmovisión. Cómo el ser humano se relaciona con lo demás existente a través de los sonidos. Pronto en el campo canta el gallo y dice, está amaneciendo. O ve y ladró el perro de la vecina, alguien está entrando por ahí, anda a ver, no estarán entrando a robar. ¿Cierto? Hay silbos, el silbo de la familia o de la jorga del barrio. Todo eso se va perdiendo, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Y esto es lo que estudia la etnomusicología y la antropología de la música. ¿Para qué ha traído todo esto? Sí, en realidad hay una disciplina de la música que se llama organología. No es el tratado del órgano, ¿no? Es el tratado de los instrumentos musicales. Cómo se los clasifica y cómo se los describe por sus cualidades sonoras y por su utilización. Entonces, nuestros pueblos originarios, a ver, ¿hace cuántos miles de años empiezan a aparecer seres humanos en este territorio actualmente conocido como Ecuador? Hace más o menos 12.000 años. Se dice 10.500, 11.000, 12.000. En el Inge y la Loa, allá cerca al volcán Claro. Aquí en Chopsi, en el Sisi, ¿no es cierto? Entre otros, Real Alto. Seres humanos que posiblemente llegaron a través de una gran migración hace 40.000 años por el estrecho de Bering, ¿no? Aunque luego se cree que vinieron otras migraciones, porque nuestros antepasados de la costa, por ejemplo Valdivia, Chorrera, Manteño, Gaviria, eran grandes marineros, ¿no? Y venían también. Se han hecho experimentos con la Contiki, con Vital Alzar, que haciendo balsas con la usanza de nuestros antepasados, han llegado a la Polinesia, etc. Entonces, tenemos una serie de intercambios étnicos, culturales, sonoros. Claro, cuando uno va al oriente y ve a un Taromenane, o un Guarani, o a un Ashuán, es diferente al Salasaca, ¿no? O al otavareño. Sus rasgos, su dialecto, su música. Lo que quiere decir que han habido diversos flujos migratorios a nuestro territorio. Pero en lo que no nos perdemos es en el hecho de que el primer instrumento en el planeta, en el paleolítico, como se llama en Europa, o aquí paleoindio o presámico, el primer instrumento que utiliza el ser humano es su propio cuerpo. Porque con nuestro cuerpo podemos, ¿no? Y con la voz, y golpes. Entonces, el primer instrumento tiene a su disposición, pero luego va ubicándose en el entorno de la naturaleza y encontrando elementos que pueden sonar, que son proyecciones. Por ejemplo, proyecciones de las manos pueden ser las piedras, ¿no? Bueno, un ritmo así es medio jazzista, ¿no? Algo también será un ritmo muy bastante elemental, qué sé yo, ¿no? Ramas de árboles. Como hasta ahora, cuando al hijito o a la hijita o al nieto le han hecho mal de ojo, no va a quedar Kisha, Yushi, ¿no?
con ramas, y la mamá, la mamá o el taita, yacha, con ritmos hace, ¿no? Esquisha, son ramas de árboles, que seguramente es una costumbre que ha prevalecido a través de cientos y miles de años. Entonces, el ser humano primero tiene su cuerpo, luego utiliza elementos idiófonos. En la organología hablamos fundamentalmente de 4 familias de instrumentales. Idiófonos, los que tienen el sonido en sí mismo, idio es en sí mismo. No nos confundamos con el término idiota, que significa lo mismo, un autista. Idiota significa una persona ensimismada. Claro, ahora está muy desgastado el término, y eres un idiota porque no llegaste a tiempo a verme, ¿no? Pero idiófonos, sonidos en sí mismo. ¿No es cierto? Las palmas de las manos, una marimba, unos cascabeles, no, las certes son estas, ¿sí? Con las pezuñas de los chivos. Estos son sonajeras de semillas. Todos estos son idiófonos. ¿Okay? Luego vienen los membranófonos, o sea, los que tienen una membrana, ¿no? ¿No es cierto? Membranas de pieles de animales. Ahora lo más fácil es ir a comprar en el surtido de la almacén Victoria parches ya de petróleo, ¿no es cierto? De un material sintético, pero son membranófonos. Por ejemplo, este es un membranófono de la sierra, es un pombo, un hatun tampún, ¿no? Hatun es grande. Esto es de la costa, pero, puchica, si estuviera aquí algún negro, diría, oiga, eso es casi una ofensa, porque siempre se tocan 2, con uno macho y con uno hembra. Es la dualidad, son los opuestos complementarios, presentes en la cosmovisión de todo. Pero claro, por cuestiones logísticas y gracias a la ayuda de mi esposa, vinieron a cargar, ¿qué llevamos, no? Entonces, claro, los 2, igual en Esmeraldas tienen bombo macho y bombo hembra. ¿Ah? Todo eso está presente en nuestra cotidianidad, a veces no nos damos cuenta, pero es como en la China, Yin Yang, o Nahual, Tahuatl de México, o Alcaíra entre los Aymaras, todo esto, la dualidad, la luz eléctrica, positivo, negativo, noche, día, etc. Ok, entonces, tenemos instrumentos membranófonos. Esta es una caja del cañar, o balsa, que se utiliza solamente para el lala y raimi, para el carnaval. Y siempre deben mojarla. No pasa nada. Bueno, horrible. Este instrumento, la balsa o caja, que es un membranófono, aparece solamente en la época de carnaval. Para nosotros carnaval. Para ellos es el lala, el raimi o paucar, uno de los 4 raimis, ¿no? El paucar de marzo, el mismo viene el inti, luego el kilia raimi o kulia raimi es el kapaj. Y cada raimi tiene su propia música, sus propios instrumentos. Y este instrumentito le tienen ahí guardaditos del próximo año. Cuando ya se acerca el Paucar Raimi, van a una cascada, porque se cree, no solo en el mundo andino, que hay los sirinus, en Grecia las sirenas. A veces buscamos analogías semánticas, pero se cree aquí que el apu, el espíritu del sonido, está en el agua, en las cascadas, en los ríos. Por eso en Bolivia, por ejemplo, los charanguistas, cuando ya quieren ser buenos de veras, van a pasarse 3 o 4 días junto a un río, tocando su charango y escuchando. No dirán que es que locos están, pero resulta que son buenísimos como charanguistas. Entonces, como cuando uno lee Juan Cristóbal de Román Roland, no sé si han leído, que es una descripción increíble de Beethoven, ¿no? Es la biografía de Beethoven, Román Roland.
cómo él desde niño iba a escuchar el río, ¿no? Es una tal bomba. Ok, entonces, todo esto a veces puede parecer muy mítico, muy mágico, ¿no? No es nada, especulaciones. Pero esa es la cosmoaudición de nuestros pueblos originarios. Si uno va, por ejemplo, ahora vamos a entrevistar a Pedro Solano Falcón o al Anastasio Pichasaca, ¿no? Que son informantes cañanes. Oiga, cante un lala ahí. Sí, oiga, dice, no canta un lala, esos son para el Papa Raimi. Si no hay mala suerte, ¿cierto? Antesito del Papa Raimi llegan a donde el compadre, como que ahora está en modo el jueves de compadres y comadres, con una guagua de pan, con algo de... Allá llegan. Y usted le dice, que sea un compromiso y es un gesto de reciprocidad por algo, el randy, ¿no? ¿Cierto? Entonces, todo esto tiene su razón de ser. Claro, la mayor parte de estos instrumentos quedarán como referencias, pero ya tenemos una idea de los idiófonos, ¿no es cierto? Que pueden ser idiófonos de entrechoque, de sacudimiento, de percusión, de golpe. De un burro. ¿Cómo se llama este instrumento? Calla. ¿Y cómo se dice a esta persona que tiene la mandíbula grande? Nos damos cuenta que está presente, ¿no es cierto? En nuestro lenguaje cotidiano. Jayón. Es la jaya. Luego, a ver, después viene una familia súper grande, porque todas son grandes, ¿no es cierto? Mucha variedad. Pero en el mundo prehispánico se ha encontrado más cantidad de aerófonos que de otros instrumentos. Aerófonos, los que producen sonido por la vibración del aire. Un aerófono es un saxofón, o puede ser una tuba, o puede ser una trompeta, o puede ser una quena, o puede ser una bocina, o puede ser una quipa, un caracol. Son instrumentos aerófonos. Hay diversas clasificaciones, de caña simple, de caña doble, de ejecución libre. Entonces, aquí vamos a encontrar muchísimos. Sí. ¿Y la otra con la que... Aerófono. Es un aerófono porque funciona con aire, ¿no es cierto? Ese se llama un aerófono libre. Por ejemplo, en la casa de Marito hay venados, ¿no? Ahí en Huevo de Yumi. El otro día conversábamos, la semana pasada, ¿has visto un venado afuera? No puede ser, prende a ver el celular para... Y le veo un venado que estaba ahí espantando las gallinas. Entonces te voy a llevar una analogía sonora. Alguna vez vi en unas crónicas de Guamán Poma de Ayala, que se llaman Crónicas del Buen Vivir, un dibujo donde está un indígena tocando un instrumento de estos y otro está con un bombo. Entonces en la Facultad de Artes, donde tú me gusta trabajar, como aquí hay diseño también. Y con uno de los profesores de ahí nos dimos el trabajo y conseguí esto en Manabí, La Pila, cerca de Puerto Viejo. En un viaje con mi esposa nos perdimos por esto del Waze. Nos llevó a otro lado del canal, llegué a La Pila yo feliz a comprar réplicas de objetos sonoros. Y el señor Santana, el apellido, el presidente de la Junta Parroquial, tenía esto ahí, bueno, con telarañas, todo colgado, ¿no? Y ya le compré. Véngame. No, dice, eso es patrimonio de aquí, esta le compré ya. Una réplica de botella silbato pequeñita. Y cuando ya me iba, me dice, ¿ya cuánto va? Típico, ¿no? Y lo llevé, pero estaba lleno de tierra, de piedras, arañas, arácnidos, coleópteros, etc. Pero le lavamos súper bien, con alcohol y todo. Y ahí en la facultad de diseño nos dimos que taparle todos los orificios. Con una linterna por donde sale la noche, con agua por donde filtraba,
Pero al final logramos tapar, porque claro, el cráneo es una especie de flauta globular, más o menos como podría ser, esto. Es un aníbalo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este es un instrumento muy lindo porque permite explicar esto de los cuartos de tono. Es cuestión de mover la embocadura, ¿no? de darse modos. Entonces, logramos que esto suene. Hay una tesis de Julio Mengíbil, peruano, que ahora dirige la Escuela de Musicología en Alemania un poco. Su tesis se llama Flautas globulares en cráneos de cérvidos. Entonces, eso me motivó para hacer este instrumento. Claro, que puede a veces darnos un poco de temor. Mañana vamos a tocar con el grupo Ayoyacta en Pumapungo, y nos van a presentar su repertorio, son estupendos músicos, alumnos nuestros, colegas nuestros y maestros nuestros también. Y me han invitado para que toquemos estos instrumentos al inicio, a ver una abertura. Entonces, justo estábamos ayer con Jorge Aguirre, que es el director, viendo qué hacemos. Porque, a ver, una cosa es tener la partitura. Y uno dice, a ver, vamos a tocar la sinfonía heroica de Beethoven, y tiene ahí un numerito sobre el compás primero, dice, bueno, 120, son 120 bits, golpes, y está en la tonalidad tal, y empezamos con anacruza, o sea, con un silencio, y solo ellos. Pero con todo esto, uno se vuelve instrumento del instrumento. A veces uno sabe, ¿cómo toqué eso? Pues de firma, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes? Es un poco extraña, ¿no? Eso ha pasado cuando voy ahí al MAJA, voy aquí, trabajo a veces con la Universidad de las Artes y tengo acceso a la reserva arqueológica, me permiten tocar los instrumentos de vibrado. Y luego me han filmado. Yo no sé cómo hice. Es más bien como que uno se vuelve un instrumento, ¿no? Ok. Entonces, aerófonos de muchos tipos. Por ejemplo, estas son flautas súper antiguas, muy elementales. Flautas de hueso. Huesos de venado, canillas de cóndor, ¿no? Que obviamente ya son quenas. Tienen la embocadura de una quena, ¿no? No tiene orificios para cambiar la altura, este sí. Y es una quenita un poquito más sofisticada, ¿no? Son instrumentos originales. De la estación parece que ha sido vaquero, traficante. Yo trabajaba en el Banco Central por 11 años, y en esa época no había tanto control de los medios arqueológicos. Y llegaban los vaqueros a vender piezas originales para el museo, que está ahí. Y también piezas falsas que nos engañaban, ¿no? Hasta los mismos arqueólogos a veces se confunden. Porque son piezas que tal vez en 40 años les envejecieron para que parezcan de 400. Les metieron al estero, estuvo ahí 2 años, luego al fondo del mar en un costal de piezas, después le llevaron a los mismos arqueólogos, oye, ahí queman, en las noches están en la llamita, dan y encuentran, van. Ok, entonces, aquí tenemos una serie de aerófonos. Me pidió el Mario que explique esta kipa, que es bien pesada. Es pesada no solamente en su gramaje, sino que es pesada en su energía. Tú debes igual le conociste al Claudio Cordero Espinosa, hermano de Jacinto, nietos de Luis Cordero Crespo, el presidente de Surampalti de Dele. Claudio fue decano de economía y entrañable amigo. Hace unos 4 años, para mi tesis doctoral, necesitaba entrevistar un tipo muy lúcido. Se había divorciado como a los 80 años, más o menos, ¿no? Y vivía solo ahí, por la pista de biciclos ahí. Entonces yo me fui a visitar y veo sobre una pared ahí en la cocina esto colgado. Digo, oye, Claudio, qué maravilla.
es aquí. Ese churro dice, sí, oye, está aquí. ¿De dónde conseguiste? Oye, era del presidente de mi abuelo. Me tocó a mí, cuando murió. Le digo, oye, debe sonar bien. ¿Crees? Ya, una silla y lo dejamos. Y él vivía en el tercer piso, cuarto piso de un edificio. Si se iba al balcón y soplé. No puede ser, oye, qué increíble. Entonces yo quería que me regale, que me venda, pero no sé cómo decir. Digo, oye, claro que tienes una joya. Dice, algún rato va a ser tuyo. Oye, ya casi como esas promesas. Sin comentarios. Entonces, murió. Y la Juliana Vega es la nieta, hija de Felipe y de Ana. Y me llama la Juliana y me dice, oye, murió Claudio, tanto que te quería, siempre hablaba de vos. Están ahí, estamos ahora aquí en la funeraria, etc. Pero así pues. Entonces yo fui, llevándole una kipa. Bueno, esta traje de México, yo les explico por qué está aquí. Una kipa. Y llegué y estaban pocos familiares, pero entré tocando la kipa. Y llevé un saxofón y le toqué My Way, que le gustaba. ¿Ya? Al día siguiente me llama la hija, la Ana Cordero, y me dice, oiga, Carlitos, hemos decidido regalarle unas kipas de mi padre. ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿y cuándo? ¿Qué le parece el lunes? No, este rato. Y aquí está mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Era domingo, vamos. Y llegamos, dame las kipas, dos kipas, una macho, Hanna y otra Uri. Entonces, este instrumento es increíble porque tendrá millones, pero literales de años, ¿no? Porque esto para que se vuelva. Y aquí vivirían así especies marinas, con huecos, todo. Y es fuerte, pesada. Y un buen amigo me explicó que hay que pedir como que permiso, porque son objetos sonoros que habían pasado por qué circunstancias. Se le regalaron al presidente Luis Cordero, 1890, por ahí, la venta de la bandera, 1890. Bueno, parece que es un mito, le habrán dado unos indígenas de Cañar. Había estado esto en mingas, en batallas, qué sé yo. Entonces, como que uno puede a veces profanar este tipo de elementos, ¿no? Muy antiguos, que uno no sabe. Encuentra una tumba con unos esqueletos ahí y de pronto en el cuello colgado una ocarina, ¿cierto? Una flauta. Entonces, uno a veces puede con mucho sentido musical coger eso, limpiarlo y tocar. ¿Quién sabe si era parte de un ritual? ¿Quién sabe cuando murió esa persona por qué le pusieron colgada en su cuello una flauta? Y uno puede estar profanando, ¿no? No quiero hablar de Carter allá en Egipto, pero más o menos, ¿no? O sea, a veces pueden haber riesgos. Entonces, y para no quedarnos con las ganas, esta es la kipa entonces, Hanna. Lo importante es tocar los cuatro suyos, ¿no? A los cuatro puntos cardinales de los cuatro suyos. ¿Cuáles son? Conti suyo, anti suyo, coria suyo, chicos. Es para pedir permiso a los apus. Por eso, antes de una ceremonia del Papa, del Capa Rañi, siempre tocan los indígenas. Es un instrumento de llamada. Traje también este, porque si se dan cuenta el color es diferente. Qué bonito, qué guapa, ¿no? Es hembra. Es la misma estructura, es otra especie. Esa es una Stromius. Esta no sé el nombre, esta me traje de México. No sé, yo allá alguna persona. Y es linda. Claro, y tiene otro sonido, ¿no?
venados, hojas. Ah, Fernandito trae, pero esto no es de... No lo conozco. Racional. No. Bueno, también tocaban obviamente el elemento de la naturaleza, como las hojas de capulí, de naranja, de lirio en Saragún. Flores Saragún. Allá está el señor Manuel Japón, de los Maucas, y él toca hoja de lirio. Bueno, entonces, son elementos que encontramos en la naturaleza, ¿no? Este es moderno, no tiene más de unos 150. Es de llama. ¿Sí? Esta suena con más facilidad que estas que son de 5.000 años, ¿no? 5.000, 6.000 años. Que ya el paso de los milenios les viene complicando, ya no suenan casi, a veces cuando quieren suenan. Ok. ¿Qué más? Oye, el tiempo no está súper limitado, creo que... Bueno, ya toqué un grupo pingullo. Los grupos pingullos pueden ser de diversos tamaños y tonalidades. Y algo curiosísimo que vi ayer en el YouTube y me acordé de un músico de Segerba, de Bélgica. No, comunismo. Conocí a un músico húngaro en unas jornadas musicológicas en Hoja. Yo ahora cuando voy a eventos internacionales, ¿sí? Trato de que me acompañe un quicho a hablar del cañano. Porque yo me he entrometido un poco, o sea, es un investigador que trata de entender, pero los detentores son los indígenas. Entonces, fuimos a Loja y hoy día iba a hablar del Hawái. El Hawái es la fiesta de la cosecha. Y en el Hawái tocan rucopingullos y quipas, etc. Y de pronto llega un señor inmenso, parvulo, europeo, con su traductor, y habla de los nexos entre los cañanes y unos campesinos de Transilvania y otros indígenas de Norteamérica, unos mezcaleros. Luego que se terminó la conferencia, yo estaba próximo a volver para Cuenca, y se me acerca por el traductor, obviamente, porque es el lenguaje raíz, que le preste el grupo pingullo. Creo que era este. Siempre. Y coge y se pone a tocar unas canciones bellísimas. Ya canciones. Y eso vi ayer en YouTube. Yo me quedo alucinado. Entonces, al traductor, ¿y dónde aprendió? ¡Qué vergüenza! No toca cosas elementales, o sea, comparado con ese virtuosismo, ¿no? Y me explica que ese es el motivo de su hipótesis. Que este instrumento existe en Hungría, en Transilvania, y que todo. Claro, otro tipo de sonoridad, de melodías, ¿no? Lo que llamamos la acustemología. Pero que es lo mismo. Y me invitaron a que una conferencia. Y fui a Hungría y logré también captar el interés. Fuimos con Mario Godoy, que es un investigador de Riobamba. Él hablaba del Hawái en Chimborazo y yo del Hawái en Cañar. Y luego les trajimos a 15 estudiantes del año superior de la Universidad de Budapest. No hablaban ni español, pero quichua. Los cañanes estuvimos ahí en Sisid, en una aldea comunitaria. No hablaban en inglés, peor, húngaro. Y tocaban los pingullos con tambores, una noche espectacular. El lenguaje de la música. Entonces no necesitamos hablar, solo decir salud. Claro, porque fue una maravilla. Entonces, estos son los pingullos que hay de diversos tamaños. Imagínense por un niño
sé que había uno de estos, bueno, capaz que hace ahora. Pero Ruco Pingullos. Sí, qué belleza el ancestro nuestro, de dónde venimos, qué orgullo. Es buenísimo subir la autoestima sabiendo que nuestros pueblos originarios, nuestros antepasados tenían lo suyo, ¿no? Igual que allí en el norte estaban, que con las escalas temperadas y que aquí teníamos, ¿no? Y el mito ese de que aquí no había polifonías es una réplica de una flauta que tiene una nota que se mantiene, una nota pedal. ¿Eh? ¿Cierto? Bueno, para que no se queden muchos sin tocar. Shuar, un instrumento shuar, un aerófono shuar. Este es un tampur shuar, un membranófono shuar, un aerófono shuar. Claro, tienen diversos tipos de escalas. Se dan cuenta que es otra escala, no nos suena a los Andes, no es una pentafonía, es otro tipo de estructura de los sonidos, es otra acustemología la que ellos tienen, porque los sonidos de la selva son diferentes a los sonidos de la sierra, ¿cierto? Entonces, todo eso influye en esta relación sonora de los seres humanos con lo demás existente que suena, que es la cosmoaudición. Ok, hace un momentito me explicaba alguien, ¿y por qué tengo un rondín aquí? Son instrumentos europeos. O para tocar bluegrass. Ok, pero nuestros indígenas en el norte, para el Inti Raymi, para zapatear, el churay churay, tienen un rondín, que es lo mismo, pero que es desarmado. ¿Cómo funciona el rondín? Con unas láminas que vibran al soplar. Han soltado esas láminas, algunas, para dejarles solo 5 sonidos como en escala indígena. Y tocan con esto el chura. Entonces, si quiero tocar esta, por ejemplo, ¿ya? Pero en cambio toco. Como se llama en la estética del arte, este es un canibalismo cultural con relación antropofagia cultural. Porque por lo general casi siempre es el grupo dominante el que hace. En este caso se nos burla, igual que a veces para las fiestas ella se disfraza con trajes de europeo, pedazos, chaqueta, coque, las gafas, se burla. Las máscaras, por ejemplo, ahí en Píllaro, son una forma, ¿no?, de camuflar intenciones mucho más allá de lo que nosotros vemos y escuchamos. Entonces, a un rondín europeo lo han hecho. Venga, me avisas. A ver,
Híjole, aquí hay las botellas en vato, pero no hemos traído agua. Ah, ¿te trajiste agua? Ah, qué bonito. Un colega muy chévere, gracias por todo. Ahora estamos haciendo música para películas. Y él es el editor. Y más que nada tiene la paciencia porque pasamos a veces. ¿Cómo se llama? Fernando Morales. Hasta las 4 o 5 de la mañana y cambiando. Y oye, 2 segundos antes del sonido, ya se me ocurrió la idea, y bla, bla. Y les recomiendo que vean este corto, Picture. ¿Lo viste? Está en YouTube. Fue para Amazon, nos contrataron para hacer la música. Entonces, es la historia de una indígena, una niña que va a estudiar a una escuela y debe pasar una serie de películas. Entonces creamos los paisajes sonoros, la diegética que se llama, la banda sonora. P-I-C-C-H-U, Picture. Pero si ponen solamente Picture, aparece Machu Picchu. Hay que poner Picture después Amaru, porque el director es un mexicano llamado Amaru Seas, hijo de Pedro, que trabaja para Amazon. Y nos contrataron. Qué bien, ¿no? Trabajar para Amazon ha sido terrible, Fernandito. 6 meses y un día eso ya decidí botar la toalla, como quien dice, pero había firmado un convenio que si lo hacía, le iba a pagar $1 millón. Sí. Y que no debíamos dar a conocer ni siquiera qué estábamos haciendo. Qué bestia, increíble. Pero pagaban bien. Lo único. No, una experiencia. Ok, en la cultura chorrera, estamos hablando, a ver, cuando hablamos de la prehistoria ecuatoriana, cronológicamente dividimos en diversos periodos. Paleoindio precerámico, desde el aparecimiento de los primeros seres humanos, nómadas, cazadores, pescadores, como Chopsy, ¿cierto? Hasta 4.500 años más o menos, cuando ya se vuelven sedentarios y hablamos ya de culturas. Entonces el formativo. Que cuando nos queremos complicar la vida, formativo temprano, medio, tardío, formativo. Aparece la Biblia, chorrera, macharilla, y luego viene el desarrollo regional de 500 años antes de Cristo a 500 después de Cristo. Ya tenemos Jamacoaque, ya tenemos Cañaris, que se van consolidando después de Cerro Río, ¿no es cierto? Y luego tenemos integración cuando se dan las grandes confederaciones, como Milagro Quevedo, Manteño Carita, Cañaris, y aquí está Cachao y Cacharón, que es Cañaris. Entonces, eso es algo increíble. En el planeta Tierra, hasta ahora, no se evidencia un instrumento de este tipo llamado botella silbato sol que haya sido construido antes que en Chorrera. Qué chévere, ¿no? Por lo menos en eso. Son instrumentos que funcionan porque hay algo que le puse a vuelta. Los efectos. Bueno, allá hay otras, son réplicas, pero son instrumentos muy simbólicos. Se piensa por parte de algunos arqueólogos como Presley Norton o Francisco Valdés, que eran instrumentos para ritos de invasión. Pero aquí, por ejemplo, tenemos la tierra, que es barro, que ha sido secada al sol, pues en horno, hasta el fuego. Tenemos el aire y el agua. Estamos 4 elementos, ¿no? Y tenemos diversos tipos, por ejemplo, esta es una botella simple, esta es ya de 3 piezas, hay de 4, que están en los museos. De hecho, en la Bienal de hace 4 años, con una pintora de Paraguay llamada Adriana González, presentamos una instalación en el Museo de las Conceptas sobre botellas de impacto. Ella hizo una réplica con unos elementos químicos, ¿no? Y era una cuestión que se movía y yo grabé los sonidos. Entonces, en la oscuridad total, en una de las salas de las Conceptas, se veía como el aire, el agua se desplazaba de un lado a otro, iban sonando.
Lo que a veces nosotros nos damos mucha importancia. Y en el exterior dicen, wow, Ecuador, epicentro arqueológico de América. Aquí tenemos los hongos y no lo taparon. Aquí las botellas se tapan. Las Venus de Valdivia sonoras. A veces creen que solo eran figuritas decorativas, ¿no? Son aerófonos y a veces también en el vientre tienen unas piedritas y se vuelven micrófonos. O sea, tenemos un ancestro realmente increíble, ¿no? Aquí le veo una cocina. Bueno, el ganado vacuno viene con los europeos. Esta es una cocina que también ahora, por abaratar costos y no matar muchos toros, se pueden hacer también con, igual que quenas, flautas, con caritubos, con tubos, que es parte justamente del desarrollo que tenemos y que no está mal. En la etnomusicología hay dos corrientes muy determinadas y a veces nos encontramos con un colega que está en la otra línea. Yo he visto pelear. Hay algunos que dicen, no, la etnomúsica debe quedarse tal y como es y no toparla. Otros dicen, no, es que, ¿por qué no podemos aprovechar de la música de nuestros ancestros? Más bien, tomemos esos elementos melódicos, armónicos, rítmicos y hagamos propuestas de fusiones. Yo creo que las dos están bien. Porque se debe preservar la música de los taitas, de las mamas. Pero la etnomúsica, entre otras características, es de registro vocal. Es impautable, incronometrable de ejecución temperamental. ¿Qué significa impautable? Que no se la debe escribir. A veces lo hacemos cuando vamos a un congreso y creemos que estamos con musicólogos, se lleva una pauta, un pentagrama, ¿no? Con unas melodías, pero solo como una referencia. La etnomúsica debe ser grabada, registrada, filmada, guardada, para que nuestros nietos, nuestros bisnietos tengan un conocimiento de qué es lo que hacían los niños. Entonces se debe preservar tal como es. Pero igual los jóvenes pueden tomarla, sabiendo lo que están haciendo y hacer sus propias propuestas. Lo que están haciendo ahora indígenas, como los maucas allá en Saraguro, o en Cañar, algunos grupos, los chasquis, bueno. ¿Okay? ¿Cómo sonará esto de plástico? Esta, claro, tiene otros tipos de sonido. Este es caña borna y son cuernos de toro, ¿no? Son instrumentos de llamada. En el norte, cuando hay toros de pueblo y les bajan a los toros de los páramos y son peligrosos, y a veces les bajaban. Bueno, yo soy de Ambato y vivía cerca de una plaza donde llegaban los lunes los toros, los indígenas adelante. Y claro, la cosmovisión. Uno escuchaba la bocina y decía, wow, ya llegan los toros, hay que esconderse o verlos desde arriba, ¿no? Es lo que hablamos. Ya gané. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El tema es que es un acercamiento. O sea, he hablado de muchas cosas. Esto, Fernandito fue nuestro alumno, esto dábamos en algunos ciclos. Y empecé en varios ciclos. Y también era profesor de historia de la música de Ecuador y de la música universal. Claro, entonces yo podía hablar de Stockhausen y hablar aquí de Víctor Salgado, o hablar de los goliardos y ministriles y hablar acá de qué sé. Eran las grandes ventajas que teníamos. Y también dábamos música popular y comercial. Y hablábamos del rock, del jazz, y de lo étnico, y de Beethoven, y de Strauss. Claro, era más lo que yo aprendía, creo. Pero compartía. Bueno, más o menos sí. ¿Cómo te llamas? Creo que una pregunta. Sí. Me parece muy interesante toda la parte que usted explicó sobre la música. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por la explicación. Carlos. Carlos.
creo que es algo remarcable lo que ha hecho el día de hoy, porque me parece que, siendo músico como soy, siento que necesitamos conocer lo que tenemos acá en nuestro acervo. Y justamente mi pregunta se dirige a algo que leí hace algunos años. Recuerdo haber leído que, por ejemplo, la música andina, desde el inicio, desde el origen, tiene unas notas de tristeza que tal vez se deban justamente a la, no sé si es que decir, ocupación o conquista por parte de los españoles, que hizo que tengamos, por ejemplo, ese tipo de sentimiento de pena. Entonces, tal vez alguna perspectiva sobre eso, profe. Verás, quiero traer a colación una frase muy célebre de Alexander von Humboldt, cuando entró al Ecuador en el siglo XIX, no, XVIII, y dijo: qué raros son los ecuatorianos. Viven tranquilos en medio de rugientes volcanes. Viven pobres, en medio de inmensas riquezas, y se alegran con música triste. Porque, ¿qué es la tristeza y qué es la alegría? Depende también. ¿Cierto? Podríamos hablar de la nostalgia. Por ejemplo, el pasillo. Hay pasillo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, el pasillo guanacasteco. Pero aquí en el Ecuador se yarabizó. El pasillo llegó a las guerras de la independencia, más o menos, ¿no? Por los ejércitos libertarios del batallón Numancia en 1818. Pero aquí adquirió un poco más de esa nostalgia, como el fado portugués, más o menos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que las sonoridades, especialmente las tonalidades, gracias, me gusta ver, las tonalidades menores. Por ejemplo, uno toca un rondador y está la armonía de tercera menor, que según la estética de la música es triste. El acorde mayor es alegre, pero todo depende. Yo puede ser que tenga una pésima experiencia, por ejemplo, con el pasillo, el espantapájaros de Gerardo Guevara, y escucho eso y me deprimo porque yo le di cerebros a mi novia cuando era adolescente y me traicionó y se hizo todo. Pero por otra gente, ese pasillo es alegre, tiene una estructura alegre y modula a mayor, ¿no? A mayor. Entonces, no creo que debemos a rajatabla decirlo. Igual se dice en el vestuario de los alasacas y de los aburos, que utilizan el poncho negro, el traje negro, como luto, porque fueron sacados de su hábitat los victimarios, ¿no? Y llevados a otro lado. Son explicaciones, puede ser. Y sí comparto contigo esas inquietudes. Y de pronto sería chévere, ¿tú tienes alguna banda? Antes, Ya. Cuando vuelvas a tener tu banda, pero ve cómo reacciona la gente con tal tipo de música. Y de pronto, por ejemplo, tocar una quena. Claro, yo puedo tocar una quena y tocar algo como... Es el Yupanchishka, una melodía prehispánica, que por un sincretismo los europeos le hicieron el salve, salve, gran señora, salve, emperatriz del cielo. El Yupanchishka significa adorable, venerable, altaire, íntimo. Bueno, pero esa melodía es así, melancólica. Pero también puedo tocar con esto mismo, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, todo depende de la intencionalidad de quién ejecuta, de quién compone y de la receptividad y decodificación, ¿no es cierto?, de quien la receta. Pero sí, en los Andes tenemos muchos instrumentos pentafónicos y escalas menores, pero también tenemos, por ejemplo, el yumbo. Es un ritmo totalmente marcial, prehispánico, ¿no? Y los indígenas,
Entonces, es interesante y eso da pauta para ti. Y te agradezco por la pregunta, porque seguramente usted que es mejor, yo tampoco. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Sí. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana. Me llama la atención un poco la ausencia de los, ya que estamos hablando que está hablando de organología, la ausencia de instrumentos de viento de lengüeta. Así hay, pero es europeo. Entonces a la chirimía. Sí, es la chirimía, que también se le llama dulzaina. Es una caña doble como de favor. ¿Sí? Eso se utiliza para las escaramuzas. La rememoranza de la guerra entre moros y cristianos a caballo. Esto no va a sonar porque hay que hacer arishka. ¿Qué significa arishka? Hablarle. Hay que dejarle unas cuantas horas en chicha para que se ablande y para que suene. Igual que la caja, ¿cierto? Se utiliza a veces la enjundia con la gallina, con chicha, con zapallo cocinado, ¿sí? Aplastado, y se le deja ahí. Y también le ponen a veces un poco de orgullo. Entonces eso le suaviza. Entonces, este instrumento, que yo lo llamo chirimía, como el europeo, que trajeron los europeos, en cañar le llaman dulzaina. Entonces, a veces tenemos esos problemas semánticos. Hace 15 días di una conferencia para los cañaris de Ecuador, Perú y Bolivia. Tenemos un proyecto llamado Diáspora y Reencuentro de Cañaris, los puntos Ecuador, Perú y Bolivia. Porque hay un pueblo llamado Cañari en Lambayeque y también en Cahuasi y en Bolivia, por estos grupos minimales. Por ejemplo, en el señor de Zipán en Lambayeque, en la tumba, se ve los cañaris que eran grandes guerreros, eran como la fuerza de choque, como las espaldas de ¿no? Entonces estamos tratando de reencontrarnos. Digo, recordarnos, porque no sé, Cañari dice que los cañaris somos tan chéveres que nos hacemos donde. Entonces, claro, este es un instrumento traído desde Europa, pero que ha sido aquí adaptado a las maderas de aquí, a las cañas de aquí. Y aquí hablo de dulzainas, espero encontrarlas. Esto es para mí dulzaina. Y es una maravilla este instrumento, porque están los opuestos complementarios. El uno es Hanan, una flauta es Hanan, la otra es Urim. La una es macho, la otra es hembra. Entonces no puedo tocar una melodía completa solo con la una. Este es más grave, ¿no? Este es más agudo, es hembra, ¿no? Como la voz de la mujer, agudo. Pero si toco las dos juntas, ya cambia. Son los opuestos complementarios. ¿Cierto? Que es algo interesantísimo. Y creo que acá, esto que traje de Argentina, no sé ni cómo se llama, el insertor albino por Jujuy. Y en este instrumento me fascinó, porque aquí está, en un solo instrumento, la voz masculina y la femenina. Hay una voz grave y otra aguda. La bonita, los opuestos complementarios, la vida, la música. ¿Ok? Creo que por ahí está. No. En el Ecuador solamente en el oriente,
el Parunzi, o Tumanshua, que es el arco con el cual disparan las flechas, que se ponen en la boca y tocan. Esa técnica de Pokémon. Ok. Creo que... Muchísimas gracias, doctor, por esta gran conferencia. Muchísimas gracias a todos por su presencia y para finalizar este evento, invitamos a Gabriela Aljuri, directora de la Cátedra Permanente y de la Escuela de Antropología, quien nos dará unas palabras de fin de acto. Agradecerle a Carlos por su gentileza de abrigarnos el corazón, creo, esta noche, esta tarde, abrigarnos el alma con toda esta variedad de instrumentos que ni siquiera conocemos muchos de nosotros, hablarnos de ese tema tan importante y tan descuidado, creo, en Cuenca, que es el de los paisajes sonoros. Además, en una cultura como la nuestra y en la cultura occidental, donde se da tanto valor a lo visual, a la imagen, hablar de paisajes sonoros creo que es importante y es dejarnos con la chispita encendida para seguir leyendo, investigando sobre estos temas y quizás seguir teniéndole a Carlos acá con nosotros. Agradecerles a ustedes su presencia e invitarles a que nos sigan acompañando en la Cátedra Permanente de Antropología, que nos acompañen también en esta tarea, en este reto grande que tenemos con esta naciente Escuela de Antropología de la Universidad de La Salle, que además es la primera escuela de antropología en el sur del país o fuera de la capital. Pedirles que nos apoyen también difundiendo esta carrera, conversando con sus amigos, con los jóvenes sobre esta posibilidad que tenemos también de estudios en la Universidad de La Salle, en la Escuela de Antropología. Y síganos acompañando, intentamos tener invitados cada mes en la medida de lo posible, esperamos tenerles siempre aquí. Gracias y una buena tarde a todos y gracias, Carlos, de nuevo. Gracias a ti, Gaby. Yo quiero felicitarte de todo corazón. Me hubiera fascinado estudiar, ser parte de este grupo discente. Quiero agradecerle a Juan Carlos Lazo. Hace un mes estuvimos en un evento, presentación de un libro de Carlos Perdeusti. Tuve el gusto de conocerlo. Con él alguna vez estuvimos haciendo una feria en Lima con motivo de la firma de la paz, ¿no? Ese fue el motivo de la primera conversación. Y estoy trabajando aquí a cargo del departamento, producimos material audiovisual y le pregunté sobre la cátedra y me dijo, está súper bien. Entonces fue una gran motivación, te agradezco a ti. Realmente a ti, obvio, porque si tú no hubiera sido la que consolidó la propuesta de Mario, parece que es una complicidad, estamos por aquí, que va más allá de nosotros. Para mí es un compromiso muy grande. Paco Salgado es un hermano de la vida, y les he comentado, yo estudié aquí, me gradué de este nivel y fui profesor por más de una década, en filosofía y aquí en diseño. Entonces, regresar a las raíces es muy gratificante, me llena de emoción y de todo corazón, gracias. Tenemos una banda de rock. Ahora está en Black Purple, nuestra banda es una vieja banda y es una de nuestras cantantes. Y cantante proyectiva. Y gracias a mi esposa que me acolita y que me soporta porque paso de tiempo y a Fernandito Morales y a todos ustedes. Ojalá nos veamos pronto.